Como cada martes abrimos ahora nuestra sección jurídica para hablar sobre algunos asuntos de actualidad y sobre todo para resolver también sus consultas, vuestras consultas, aquí en Popular Televisión Castilla-La Mancha. Lo hacemos como siempre de la mano de la abogada de Guada Abogados, Elisa Íñiguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a centrarnos en un tema que está despertando bastante polémica y es esa doctrina Parot, que bueno, está además siendo muy polémica, como decíamos, y está dando mucho que hablar. Coméntanos, para los que estamos más perdidos o los que hemos estado perdidos antes de que todo esto surgiera, ¿en qué consiste esta doctrina? ¿Cómo ha surgido? Cuéntanos un poco. Bueno, pues los telespectadores tienen que saber que la doctrina Parot surgió en el año 2006 en aras de aclarar una serie de artículos de cómo se aplicaban las redenciones de pena de los presos una vez que habían sido condenados. Es decir, cómo se aplicaban o dónde se descontaban los días que la Ley General Penitenciaria establece como redención de pena, si era sobre el límite de cumplimiento de las penas o sobre el total de las penas. A raíz de esta sentencia del año 2006 del Tribunal Supremo, lo que se acordó es que se aplicara sobre el total de las penas, no sobre lo que es el límite de cumplimiento especial, que son de 30 o 40 años desde el Código nuestro penal actual, que es del año 95. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en el año 1973 se promulgó el Código Penal que se vino aplicando hasta 1995, es decir, que pese a que se estuvo en democracia, se estaba aplicando un código que era anterior a nuestra... Del 73. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que, concreto, el caso de esta etarra, que ha sido ahora mismo, le han dado la razón en cuanto a la inaplicación de la doctrina Parot, es que ella fue condenada con el Código de 1973. Y lo que viene a decir esta sentencia es que la doctrina Parot no se puede aplicar a casos que hayan sido juzgados antes de la promulgación de nuestro vigente Código Penal, que es el de 1995. Claro, la cuestión es esa. Mucha gente dice, moralmente es injusto que esta persona que ha cometido crímenes, que ha cometido delitos, salga ahora de la cárcel. Pero claro, moralmente, a nivel legal, es lo que hay, ¿no? Después de haber tardado tantos años en renovar el Código Penal. Pues sí, realmente siempre hemos dicho y los juristas siempre decimos que la realización de las leyes va siempre por detrás de lo que la sociedad pide, pero evidentemente hay 20 años desde 1975, unos poquitos menos, 3 años menos desde la promulgación de la Constitución en el 78, en el que habíamos tenido tiempo para promulgar ya y redactar un Código Penal que quizás hubiera sido más cercano a lo que luego surgió en el año 95. Entonces, ante ese vacío se aplicó un Código Penal anterior y el resultado es este. Moralmente hay que decir que evidentemente cómo no estar con las víctimas del terrorismo, con todas aquellas víctimas que han sufrido el dolor del horror, y evidentemente lo tiene. Lo que pasa que este caso es una clara dicotomía, una clara distorsión de lo que es, que a veces lo que es justo no es legal o no se corresponde con lo que a la sociedad le gustaría que fuera legal. Y es lo que ha ocurrido aquí, lamentándolo mucho, y es realmente lo que se ha aplicado. Es decir, la ley, donde no existía una ley que se quiera aplicar, pues no se puede ahora enmendar, ¿no? Y de hecho esta misma mañana el Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional, que es la que tiene que ver qué hacen ahora, si ponen en libertad o no a esta etarra y si la van a poner o no la van a poner, y el que discute, porque es el tribunal el que tiene que aplicar ahora esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, pues ha dicho que poco margen tiene y que lamentablemente que poco puede hacer salvo pedir la libertad de esta etarra. Es decir, va a salir ahora en libertad, pero podría ahora afectar esto a otros etarras que estén quizás en la misma situación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Es esto una veda libre, como quien dice? Bueno, pues ahora lo que tendrán que estudiarse es caso por caso, porque evidentemente es una sentencia que se aplica a un caso concreto. Lo que pasa, y luego los tribunales tendrán que ver si se está dentro de los mismos requisitos y son exactamente iguales de lo que se ha solicitado en este caso y se puede aplicar como norma general y jurisprudencia aplicable a todos los casos, o no, o se queda y algunos sí y otros no. Lo que es evidente, lo que es claro es que a todos los casos juzgados anteriores a 1995, es decir, a la promulgación de nuestro actual Código Penal, pues no se va a poder aplicar la doctrina Parot.
Decir y explicar también, por si acaso ha quedado alguna duda, que el código del 73 era bastante más blando, por decirlo de alguna manera común, al del 95, que ya se aplicaban penas más duras para este tipo de personas. Sí, se elevó para concretamente el límite de cumplimiento se elevó en las cárceles. Siempre se ha dicho que el código del 95 es un código que en sí las penas son duras y siempre se ha mantenido, incluso aunque ahora se pida una modificación incluyendo la prisión permanente revisable, que es como la cadena perpetua revisable, que es lo que se está pidiendo ahora en la reforma actual, pero siempre se ha dicho que es mucho más punitivo, mucho más, por decirlo así, importante en cuanto a relación a las penas, pero el problema no es la pena que a uno le impongan, porque efectivamente a estos etarras se les impuso una pena de 3.000 y 4.000 años de cárcel. El problema está en la ejecución de las penas, en cómo se ejercita luego la supervisión de esta ejecución y en el límite de cumplimiento. Y ahora, ante esto, mucha gente dice, ¿y para qué sirven los gobiernos? ¿Para qué sirve nuestro Ejecutivo español? Vale, bien, ¿puede hacer algo ante esto realmente el Gobierno de España? Pues el Gobierno de España tiene una serie de convenios, está dentro evidentemente de Europa, está sometido también a lo que se marque en todas las legislaciones internacionales en cuanto a derechos humanos y va a tener muy poco margen de hacer si no tiene, por decir así, si tiene alguno. Lo tendrán que estudiar, concretamente para eso están los grandes juristas que tenemos en la Audiencia Nacional, para intentar aplicarlo de la manera que quizá perjudique menos, lamentablemente, a estas víctimas del horror, que son las que se quedan mudas cuando ven este tipo de resoluciones judiciales, que, como digo, legalmente pueden ser impecables, pero moralmente, desde luego, son muy reprochables. Se quedan tanto las víctimas como, sobre todo, como los familiares de las víctimas, como también la población y la sociedad, que la verdad es que hay que decirlo, que Twitter, Facebook está ahora mismo ardiendo con este asunto y desde luego que la sociedad en su mayoría en contra de esta resolución. Pero bueno, la ley es la ley, ¿no? Y está así hecha. El tema está ahí, es candente, desde luego es triste que efectivamente seamos testigos de que la ley no responde a nuestro grito de justicia, pero bueno, tendremos que tomar nota para que desde luego no vuelva a ocurrir, tendremos que enmendar todo aquello y tendrán que ser los legisladores más rápidos y para que hagan leyes con más premura, que obedezcan más a lo que el clamor social que se reclama por parte de los ciudadanos, y esperemos que, bueno, pues que de alguna manera pues tengamos alguna solución en cuanto a este caso, que no sea tan grave como parece o aparentemente parece ser, que es la puesta inmediata en libertad de esta etarra. Para terminar, ¿cómo está funcionando ahora mismo el Código Penal del 95? ¿Considera como jurista, como letrada, que es necesaria una reforma también, un nuevo Código Penal, algo que mejorar al que estamos ahora, que tenemos ahora vigente? Bueno, todo se puede mejorar. Ha habido grandes reformas desde el año 95, ha habido modificaciones con respecto, sobre todo, con la violencia de género, ha habido introducción de nuevos tipos, se tiene previsto, por ejemplo, nuevos artículos que condenen hechos con las nuevas tecnologías, es decir, la difusión de imágenes, por el caso de Llévenes, que ha surgido mucho tipo de cosas, el elevar la pena a asesinato en casos como Marta del Castillo. Bueno, pues se está estudiando el incluirlo y el modificarlo. El cómo afecte finalmente esto al ciudadano y cómo quede finalmente redactado, pues tendremos que esperar un poco al resultado. Lo que es importante es que si la sociedad reclama una modificación precisamente de estas leyes, que son las más punitivas y quizá las que con más ojo tenemos que estar vigilando y adecuando y derogando si no son lo suficientemente aceptadas por la sociedad, pues es lo que se tendrá que hacer, ¿no? Que se escuche al ciudadano, que al fin y al cabo que se escuche al ciudadano, es sí. Lo importante. Muchísimas gracias por habernos aclarado nuestras dudas, por habernos resuelto, como decíamos, pues todas esas cositas que tenemos siempre en mente sobre los asuntos de actualidad. Como siempre, todos los martes aquí a partir de las 8:30 estaremos con ella, con Elisa Íñiguez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias.